Empezamos entonces con la clase número 4. Junto con la clase anterior, va a ser las dedicadas a la unidad 2, que es dispositivos de una juntura. Hoy terminamos de ver lo que son los dispositivos de una juntura, que comúnmente conocemos como diodos. La clase pasada habíamos visto los principios de funcionamiento de los materiales semiconductores, y hemos visto que si juntamos un material semiconductor tipo P con un material semiconductor tipo N, se formaba un dispositivo al que llamábamos diodo, que tenía la particularidad de que conducía corriente en un sentido y la bloqueaba en el sentido inverso. Estuvimos viendo los principios físicos que explican ese funcionamiento y después llegamos a modelarlo matemáticamente con la ecuación de Shockley y vimos que podíamos hacer ciertas simplificaciones para el estudio de circuitos que tenían diodos. Hoy vamos a avanzar en ver cómo resolvemos circuitos prácticos que presentan diodos. En particular, vamos a empezar con diodos rectificadores, que son los que respondían a la ecuación de Shockley, pero para el final de la clase anterior ya habíamos visto también otro tipo de diodos, que son los diodos Zener, que los íbamos a usar principalmente para hacer reguladores de tensión. En esta clase también vamos a ver cómo los calculamos y cómo los utilizamos, sumado a un tercer tipo de diodo que vamos a ver, que son los diodos LED. O sea, en esta clase vamos a ver cómo resolvemos circuitos con los tres tipos de diodos que vamos a estudiar. Ahí están los temas de la clase. Vamos a empezar con la recta de carga, que es lo que vamos a arrancar ahora, que es una forma gráfica de solucionar los circuitos. A partir de ahí vamos a ver cómo los solucionamos, planteando modelos circuitales. O sea, para no requerir de los sistemas gráficos, vamos a ver que lo podemos resolver circuitalmente con las leyes de Kirchhoff, planteando modelos equivalentes para distintos momentos del funcionamiento del diodo. Después vamos a presentar lo que es el diodo LED, que es muy sencillo también para analizar. Llegamos a la parte del uso más común de los diodos, que se llaman diodos rectificadores, porque se usan en circuitos rectificadores, y vamos a ver distintas modalidades de circuito rectificador. Y terminamos la clase analizando más en profundidad cómo funcionan los circuitos que utilizan diodos Zener y qué podemos calcular, cómo vamos a calcular los límites de funcionamiento de esos circuitos. ¿Todos lo escuchan mal o hay algún problema particular? Ese sería un problema. Bueno, si hay gente que lo escucha bien, quiere decir que está llegando bien al servidor. En cualquier caso, después, si les queda alguna duda, recurren al video, porque no veo que haya nada que se pueda cambiar el formato. Bueno, si se escucha muy complicado, me van avisando, pero si no vamos a avanzar, porque hoy tenemos varios temas para intentar hablar un poco más lento. Bien. Con lo que vemos en la clase de hoy, pueden intentar resolver todos los ejercicios de la parte 2 de la guía de ejercicios. Acá no están los últimos, pero también los pueden intentar resolver. Así vamos avanzando, y de ese tipo de ejercicios van a ser los que se tomen en la evaluación de esta semana. Bien, empezamos con los temas. Entonces, vamos con un pequeño ejemplito, revisión de lo que ya habíamos visto. Teníamos el diodo, recordamos que era un componente que no era simétrico, entonces teníamos un terminal que llamábamos ánodo y un terminal que llamábamos cátodo. El ánodo correspondía al material semiconductor tipo P
el cátodo al material semiconductor tipo N. Y veíamos que el diodo, esa juntura de materiales semiconductores, conducía en el sentido ánodo-cátodo y bloqueaba la corriente en el sentido cátodo-ánodo. Entonces, si conectamos el diodo a un circuito muy sencillo como es una fuente de continua, en este caso una fuente de 10 voltios, en serie con el diodo y una resistencia, veíamos que iba a funcionar de manera muy distinta si lo conectamos con esta polaridad a si lo conectamos invertido, con el cátodo hacia el positivo de la fuente. En este caso está con el ánodo hacia el positivo de la fuente. Acá estamos justamente comparando los dos funcionamientos del diodo. En este caso el diodo decimos que está polarizado directamente porque tiene tensión positiva en ánodo respecto a cátodo. Entonces veíamos que en esa condición el diodo permitía el paso de corriente, y si lo pusiéramos en este circuito y hacemos esas mediciones, vamos a ver que cuando está polarizado directamente, el diodo lo que nos asegura es una tensión entre ánodo y cátodo de 0,7 voltios. Ven que acá estamos midiendo con esto sería un voltímetro, medimos la tensión ánodo-cátodo y hay 0,7 voltios. Eso nos lo daba el diodo y lo veíamos en el modelo matemático, porque el modelo matemático tenía una función que se hacía muy abrupta la conducción de corriente a partir de esa tensión que llamábamos tensión umbral. Entonces, para muchísimas condiciones de contorno del circuito, si estaba polarizado directamente, veíamos que para una gran excursión de corriente de conducción, la tensión se mantenía bastante constante en esa tensión umbral, era de 0,7 voltios en diodo de silicio. En diodo de germanio era un poquito menos, pero dijimos que vamos a mantener trabajando con el material silicio, entonces vamos a tener siempre una tensión umbral de 0,7. Entonces, independientemente de cuánta corriente esté circulando, este diodo, si le medimos la tensión, lo que nos asegura es que va a tener 0,7. Ahora, ¿cuánta corriente circula? Eso depende del resto de los componentes. En este caso, de la fuente de 10 voltios y de la resistencia de 10 ohms. Entonces, acá planteamos Kirchhoff de esta malla y vemos que la corriente que circula depende de la fuente de alimentación, de la resistencia, y el diodo está trabajando en este caso como una fuentecita de 0,7 voltios. Entonces podemos calcular 10 voltios menos 0,7 dividido 10 ohms, circulan 0,93 amperes. Me interesa que veamos eso, que cuando está en directa, la información que nos da el diodo es la tensión que hay entre sus bornes. La corriente la va a definir el resto de los componentes. ¿Bien? Entonces, este circuito es un ejemplo de un diodo polarizado directamente. Está en esta parte de la curva, y acá está marcado el punto Q de funcionamiento que tiene una tensión de 0,7 y conduce una corriente de 0,93 amperes. En contraposición de este otro circuito, en que lo único que cambiamos es que invertimos el sentido del diodo. Pusimos el cátodo hacia el borne más positivo de la fuente. En este caso, el diodo está polarizado inversamente. Vimos que cuando está polarizado inversamente, aumentaba la región de agotamiento y no permitía circulación de cargas. Se transformaba en un circuito abierto. Entonces, en este caso, lo que nos asegura el diodo no es su tensión a borne, sino es su corriente. Y nos asegura que su corriente es prácticamente cero. Ven que en este segundo circuito, el amperímetro marca 0 amperes. En el circuito A, polarizado directamente, esto es lo que nos asegura el diodo, los 0,7 voltios. Y el circuito en sí nos va a definir la corriente. Esto es lo que no sabemos y tenemos que calcular. En el caso del circuito D que está polarizado inversamente, lo que nos asegura el diodo es que no circula corriente. ¿Cuánta tensión hay entre su cátodo y su ánodo? Eso va a depender del resto de los componentes del circuito. Entonces, el resto de los componentes nos van a definir cuál es la tensión que está bloqueando. En este caso, si planteamos Kirchhoff para esta malla, como no hay circulación de corriente, no hay caída de tensión en la resistencia, es como si no estuviera,
Entonces toda la tensión de fuente aparece en el diodo que está polarizado inversamente. Entonces la tensión cátodo-ánodo es directamente la tensión de excitación, que en este caso es 10 voltios. Bien, acá tenemos las dos formas de trabajo del diodo. Polarizado directamente, deja circular corriente y mantiene una tensión de 0,7 voltios a sus bornes. Polarizado inversamente, no deja circular nada de corriente y bloquea todo lo que haga falta para que se dé esa condición. No, Agustín. El diodo rectificador tiene que trabajar con ambas polarizaciones, y la idea es que en ciertos momentos bloquee la corriente, no es que esté mal ni que esté incorrecto. En este caso, esto es un circuito de ejemplo, pero el diodo va a tener que bloquear corrientes y para eso va a tener que levantar tensión. Sí podría suceder que si esta tensión es muy alta, lleguemos a la zona y empieza a conducir, pero eso sería porque nos equivocamos en algún cálculo, porque es un modo de funcionamiento incorrecto. En el caso de los diodos Zener, pero que va a tener otro simbolito y que va a ser un estudio aparte, sí vamos a trabajar en la zona de avalancha, pero eso lo vamos a ver más al final. En este caso estamos haciendo todo el estudio con diodos rectificadores. Entonces queremos o que conduzcan con una mínima caída de tensión o que bloqueen completamente. Todo esto es con excitación de continua, sí. Esto es una fuente de continua de 10 voltios. Cuando tenemos un circuito serie, la posición de los componentes no tiene ninguna influencia en el circuito. O sea, la corriente que circula sería la misma si estuvieran estos dos componentes intercambiados, y en este caso también podríamos intercambiar, y sería el diodo el que tiene los 10 voltios, y la resistencia que al no circular corriente no levanta nada de tensión. Entonces en un circuito serie no depende del orden de los componentes el cálculo de la corriente. No, el punto Q es el punto de equilibrio, porque es un punto que tiene abscisa y ordenada, tiene tensión y corriente. Se usa mucho la nomenclatura Q como el punto de equilibrio, punto de continua, pero la verdad que no sé por qué se eligió el Q, si tiene algún significado particular. Después lo busco, si me entero les comento. Pero no es Q de corriente, sino es Q de punto de equilibrio. Entonces, este circuito se ubica en este punto Q del diodo, en la zona de conducción. Este circuito se ubica en este punto Q del diodo, en la zona de bloqueo. O sea, ven que este punto tiene menos Vs en la tensión de diodo, los 10 voltios, y 0 de corriente. Estos dos puntos son los dos puntos de trabajo para este circuito y este circuito. Ahora que empezamos a la recta de carga, lo vamos a entender un poquito más. Bien. Recién hicimos los cálculos con el modelo simplificado. Ven que dijimos 0,7 para cualquier condición de corriente. Eso sería, lo vimos en la clase pasada, una de las simplificaciones del modelo que era interruptor con umbral, donde en vez de esta curva que era la que nos decía la ecuación de Shockley, utilizamos una versión simplificada que era 0 y de repente conducía completamente. Eso sería lo que utilizamos para calcular estos valores que están acá, aunque en realidad podríamos pensar que lo medimos sin entender cuál es la curva del diodo.
Ahora, si quisiéramos calcularlo analíticamente, no medirlo con un voltímetro y amperímetro, tendríamos que recurrir a alguno de los modelos del diodo, donde el modelo más exacto que teníamos era la ecuación de Shockley. Entonces, en un circuito de este tipo, que es igual al que vimos recién, para calcular cuál es la corriente que circula en esta malla, tenemos que plantear estas dos ecuaciones. Nosotros ponemos una fuente de excitación con un valor de tensión continua, tenemos una resistencia serie en este circuito que es fuente, diodo, resistor, y la pregunta es, ¿qué corriente circula? ¿Qué tensión levanta el diodo? Teniendo la corriente también vamos a ver cuál es la tensión en la resistencia. O sea, con esto solucionamos todos los parámetros del circuito. ¿Cómo lo podríamos resolver? Planteando las ecuaciones. La ecuación de Kirchhoff de las tensiones nos dice que la fuente de tensión tiene que ser igual a la caída en el diodo más la caída en la resistencia. La caída en el diodo es una de nuestras incógnitas y la caída en la resistencia la podemos poner como corriente de toda esta malla, que va a ser la corriente del diodo, que también la podremos haber llamado corriente X, corriente de resistor, pero la llamamos corriente de diodo porque estamos analizando en particular el diodo, por el valor de la resistencia. Esto es la ecuación que sale del análisis de la malla. Y tenemos además otra ecuación, que es la que explica cómo funciona el diodo, el modelado de la ecuación de Shockley, que también vincula estos dos parámetros. Entonces esto nos queda dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema tiene una sola solución. Lo podríamos resolver analíticamente cómo trabaja este circuito. El problema es que esta ecuación es no lineal y es una ecuación trascendente, entonces no es fácil de despejar y solucionar y encontrar la solución analítica, y en muchos casos no tiene solución analítica y requiere algún método numérico para obtener la solución. O sea, el sistema tiene un único punto que resuelve, pero analíticamente no es algo sencillo de hacer. Entonces vamos a buscar alternativas para solucionar este circuito sin tener que recurrir a una computadora o a un método numérico que nos lo solucione. Una de las alternativas es hacer cálculos gráficos a través de lo que se conoce como recta de carga. Vamos a ver un poquito el concepto de eso. Acá el circuitito este que estábamos analizando, recién me preguntaban si cambiaba algo, si intercambiamos resistencia y diodo, y para el cálculo de todos estos parámetros no cambia el orden de los componentes, entonces yo acá cambié el orden del diodo de la resistencia para poder hacer esta separación del circuito. Acá separo imaginariamente el circuito y dejo en un lado todos mis componentes lineales y del otro lado el componente no lineal, que es el complicado de analizar porque tiene esa ecuación no lineal. ¿Ven? Y acá el método de la recta de carga viene a colación de pensar esto. En un circuito lineal, si yo ahora me olvido de qué voy a conectar, tengo este circuito y lo analizo a partir de los bornes estos que tengo disponibles, yo podría decir, bueno, quiero ver cómo responde este circuito. Le pongo una tensión dada, 1 voltio, y calculo, mido qué corriente me entrega. Me entrega 10 mA. Le pongo 2 voltios y me entrega 5 mA. Le pongo medio voltio y me entrega 15 mA. Si marco todos esos puntitos, voy a descubrir que están todos en una misma recta. Esto es una consecuencia de que el circuito esté todo formado por componentes lineales. Cualquier circuito que yo tenga, si está formado todo por componentes lineales, si yo me agarro de dos contactos que pueden estar en cualquier lugar del circuito, pero bueno, en este caso los podemos tomar así como una salida del circuito, y hago este proceso de parametrización del circuito, voy a descubrir que siempre está definido como una recta. Es consecuencia de que el circuito tenga todos componentes lineales. Entonces va a ser fácil de parametrizar, y eso es una ventaja. Esto viene en una simplificación de circuitos que podemos hacer
y que viene de la mano de un tema que quizás han visto en Física 2, que es el teorema de Thevenin y el equivalente de Thevenin, que nos dice eso, que cualquier circuito lineal lo podemos reducir a esta mínima expresión que es una fuente y una resistencia, que tiene también su equivalente de Norton, que es una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, pero nosotros lo vamos a manejar casi siempre con el equivalente de Thevenin, que es esto de acá. En este caso el circuito ya era así de sencillo. Pero si fuera un circuito muchísimo más complejo, con muchas fuentes y muchas resistencias, igual, visto desde dos puntos cualesquiera, yo si lo analizo, voy a ver que responde con una recta, y esa recta entonces la puedo pensar como que todo el circuito está hecho por estos dos tipos de componentes. El teorema de Thevenin lo vamos a ver en esta materia porque lo vamos a utilizar. Creo que allá la clase que viene vamos a estar revisándolo para poder aplicarlo. En este caso, nos sirve únicamente este concepto de que todo circuito lineal yo lo puedo explicar con una recta en este plano tensión corriente. Si no la han visto en física, no se preocupen, lo vamos a revisar en esta materia. Esta recta representa todos los puntos que pueden ocurrir en este circuito. Si yo a este circuito le conecto una fuente de 1 voltio, de este lado, este circuito me va a entregar una corriente. Por ejemplo, 15 mA. Por dar un ejemplo. Entonces, si yo pongo una fuente, el circuito me entrega 15. Si pongo una fuente de 3 voltios, me entrega 5. Todas las posibilidades que yo puedo lograr entre estos dos bornes están en esta recta. Son todos estos puntitos, son todas posibles soluciones de este circuito. ¿Bien? Fíjense que IX es lo mismo que ID, yo acá lo separé mentalmente, pero es la misma variable, y BX es la misma B del diodo. Entonces yo acá le puse la misma nomenclatura de eje, porque en realidad son la misma cosa. Para estudiar, por un lado, mi circuito lineal, que es sencillo, y que lo puedo explicar a través de una recta, y mi componente no lineal, que es un poco más complicado, y va a tener modelos más o menos difíciles, pero que en principio no van a ser lineales. Es decreciente este tipo de recta es por cómo elegí yo la convención de corriente-tensión. Yo puse que el positivo es así y la corriente saliente, por eso me da esta pendiente. Si hubiese elegido la corriente entrante, me daría otra pendiente. Pero Bx es la tensión a bornes de este circuito lineal que yo acabo de cortar. Yo le llamo X y X como parámetros a definir. Es para hacer el estudio de cómo responde este circuito. Para toda la variación de Bx, yo acá pongo un montón de Bx y veo qué corrientes me entrega. Si dibujo eso, es una recta, porque el circuito es lineal. Fíjense que esto que estoy diciéndoles no tiene nada que ver con el diodo. Esto es algo que lo vamos a usar en otra parte de la materia. Es algo que se cumple en cualquier circuito lineal. Y sirve para, en este caso, lo vamos a ver cómo actúa con el diodo rectificador, con el diodo Zener, con el diodo LED. Pero esta herramienta va más allá del estudio de los diodos. Es una de las herramientas básicas de estudio de sistemas lineales. Yo puedo simplificar un sistema lineal siempre a una recta. Y eso me permite entonces, a bornes de esto, no me importa qué tan complejo sea, yo voy a pensarlo como esta recta de posibles soluciones. Ya vamos a ver después cómo lo combinamos con la curva del diodo. Por ahora estamos analizando la parte lineal. Con eso formamos lo que se llama recta de carga. La recta de carga es de alguna manera el lugar geométrico de todas las posibles respuestas que admite la parte lineal del circuito. Sí, después vamos a ver qué le conectamos. En la clase de hoy le vamos a conectar un diodo. Y vamos a ver
cómo lo solucionamos. Pero podría ser con cualquier cosa. Por eso, esto que estamos hablando es un método de análisis de circuitos lineales en general. No, la recta no depende después de qué conectemos. La recta describe esta parte del circuito. Todavía podríamos no conectar nada, o incluso podríamos conectar acá una resistencia, podríamos conectar una fuente, y nos serviría también. O sea, la idea es poder describir la parte lineal del circuito. Entonces, esta recta nos describe todo lo que se ve para allá. ¿Cómo la vamos a dibujar? Sabiendo que es una recta, necesitamos únicamente 2 puntos para dibujarlo. Acá yo les marqué 5, era como para verificar eso. Si quieren, pueden simularlo y pueden dibujarlo y van a ver que todo se mantiene en una recta. Pero si ya sabemos que el resultado va a ser una recta, no nos hace falta más que 2 puntos para dibujarla y para describir todo el resto del circuito. Recuerden que nuestro problema es que el diodo no es lineal, entonces tenemos todo el resto, lo hagamos lo más simple posible, va a ser esta recta, para después agregar la información del diodo. Entonces, ¿cómo la vamos a dibujar? A través de estos 2 puntos que son los más fáciles de calcular. Punto A y punto B, que son los donde se corta esa recta de carga con los ejes. Volvamos al gráfico anterior y lo vemos acá. Este punto, que es donde corta al eje X, fíjense que es cuando la corriente es 0. Entonces, ¿cómo voy a encontrar este punto? Recuerden que estamos analizando solamente, esto no lo veamos por un momento, estamos viendo solamente la parte lineal. Entonces, si la corriente fuera 0, ¿qué tensión habría? Si esta corriente, yo digo, es 0, ¿qué quiere decir que la corriente sea 0? Que dejo el circuito abierto. En esta condición del circuito abierto, que no circula nada de corriente, ¿qué tensión mide X? Si no hay circulación de corriente, no hay caída en R. Entonces, en Bx mido la misma tensión de la excitación, Bs. Entonces, este punto va a estar dado por tensión Bs, corriente 0. ¿Bien? Esa es la forma de obtener el punto A. Conceptualmente es, hago la corriente 0 y mido la tensión que hay. En estos circuitos tan sencillos, nos podemos saber medio de memoria que este punto es la tensión de la fuente. Recordemos que en realidad podemos haber elegido cualquiera de los 2 puntos para dibujar esta recta. Yo les estoy contando que los más fáciles son los que están en estos ejes. Entonces, ¿cómo obtuvimos este primero? Este primer punto es, por definición, que tiene corriente 0. Que tenga corriente 0, es decir, es el circuito en lazo abierto, sin dejar que circule corriente. Si no circula corriente, no hay caída de tensión de R, y la tensión que mido entre estos 2 puntos es la tensión de la fuente. Entonces, este puntito está corriente 0, tensión de la fuente. En el ejemplo que vimos hace un ratito, sería 10 voltios. El otro punto que es fácil de encontrar es este de acá. ¿Este para qué condición es? Para tensión 0. Y vamos a ver qué corriente hay. Pero por definición este punto tiene tensión 0. ¿Qué sería tensión 0 en un circuito? Un cortocircuito. Entonces, si yo uno estas dos cosas con un cortocircuito, sé que Bx es 0. Y si mido la corriente que pasa por acá, en este nuevo circuito que acabo de dibujar, donde dice este corto, ¿qué corriente voy a ver que pasa por acá? La fuente dividido la única resistencia que me queda. Entonces, este punto de acá lo encuentro como Bs sobre R. Este es el punto B. Con estos 2 puntos, yo ya puedo dibujar esta recta. ¿Bien? Eso que les acabo de explicar está también escrito acá. Yo digo que en vez de llamarle, yo se lo hice genérico para un circuito lineal, entonces le llamo IX
y Bx, acá ya está adaptado a la nomenclatura del circuito con el diodo, que le llama ID y BD. Entonces, ¿cómo se obtiene el punto A? Haciendo ID igual a 0. Y midiendo la tensión que aparece. ¿Qué tensión aparece? Bs. Entonces, el punto A es acá. PS, 0 corriente. El punto B es haciendo la tensión 0. Estoy en el eje vertical, quiere decir que la tensión es 0 voltios. ¿Cuál es la corriente? La tengo que medir o calcular. Me da que es Bs sobre R. Con eso dibujo mi punto B. Con el punto A y el punto B puedo trazar mi recta de carga. Esta recta describe todas las posibilidades de la parte lineal de mi circuito. ¿Bien? Eso es como método. Como concepto es que siempre un circuito lineal tiene una respuesta en forma de recta en el plano tensión-corriente. ¿Cómo lo obtengo? Evaluando cualquiera de los puntos. Podría evaluar un punto en que Bx era 5 y calculo la corriente. Sí, pongo acá una fuente de 5 voltios, calculo la corriente y dibujo un puntito por acá. Y dibujo otro por acá. Se podría. Pero vamos a lo más sencillo. Lo más sencillo es IX0 o BX0. Los dos puntos en los ejes. Una vez que tengo la recta, puedo decir, bueno, miremos ahora en sí a qué estoy conectando esa recta. Entonces ya tengo la recta que describe esta mitad. ¿Qué describe esta mitad? Depende de que le conecte. En este caso le conecto un diodo. ¿Cómo podemos describir el diodo? Con la ecuación de Shockley sería una oportunidad. Entonces, vean que por eso en este gráfico yo les puse que Bx y X lo usamos para trazar la recta, pero Bx es lo mismo que BD y X es lo mismo que ID. Y el gráfico ID-BD del diodo ya lo estuvimos analizando. En la ecuación de Shockley, por ejemplo, en el modelo matemático más completo que teníamos. O también podría ser el modelo de interruptor ideal, que sería, déjame que cambio recta, el modelo de interruptor era esto así, o el modelo interruptor columnal, que ese sería así y así. Entonces, todo esto son formas de describir el diodo. Ya teníamos la recta que nos describía nuestro circuito lineal, ahora vamos a describir el diodo. Acá el que está dibujado en particular es la ecuación de Shockley. Esta curvita que viene acá. Y acá es donde viene el método gráfico. Si esta recta son todos los posibles puntos que describen la mitad izquierda del circuito, y esta curva no lineal son todos los puntos que describen la mitad derecha del circuito, ¿en qué punto trabaja el circuito? Y el único que coinciden es este. Entonces, donde se encuentran esas dos curvas es el punto de operación del circuito completo. ¿Bien? Y ese es el punto que llamamos punto Q. Este punto Q es el único punto que pertenece a las posibilidades del circuito lineal y pertenece a las posibilidades del diodo. Entonces, si saco cuál es la tensión y la corriente de ese punto, es la que soluciona el circuito, que era lo que queríamos. Nosotros queríamos saber cuál era la tensión entre esos dos puntos y cuál era la corriente que circulaba por esa malla. Un método gráfico es intersectar la recta de carga con la ecuación de Shockley. Este punto me soluciona este circuito serie sencillo. ¿Bien? Entonces, la intersección entre la recta de carga y la relación IV del diodo nos da el punto Q, que es la solución del circuito de manera gráfica. El ejercicio 2.4 nos da un circuito de este tipo, nos da una fuente de 5 voltios
una resistencia de 150 ohms. Y nos dice encontrar la solución del circuito de esta malla por el método de la recta de carga, aplicando los tres tipos de modelos. Ecuación de Shockley, interruptor ideal con umbral. Acá yo lo que hice fue entonces primero tuve que dibujar la recta de carga. ¿Cómo la dibujé? Este punto era BS, lo acabamos de dar. Este punto era BS sobre R1, 5 voltios dividido 150 ohms, está 33,33, acá están las unidades, vamos a hacer esto más chico, miliamper. Entonces, escribí este punto A, escribí este punto B y tracé mi recta roja, que es la recta de carga. En realidad la recta continúa, pero a mí me hace falta solamente la parte del primer cuadrante. Y luego dibujé los tres modelos. Acá, a ver si se ve bien. En verde está la ecuación de Shockley. Para la parte negativa habría que hacerle mucho zoom. En principio están todas en cero. Pero en la parte del primer cuadrante es donde difieren un poquito. La ecuación de Shockley está en verde. El modelo de interruptor ideal está acá en naranja. Y en azul está el modelo de interruptor con umbral. Ven que la diferencia es que el ideal crece desde tensión cero, se transforma en un cortocircuito. En cambio, el interruptor con umbral, el quiebre está a la tensión de umbral, que en un diodo de silicio, recordemos, es 0,7 voltios. Entonces vamos a ver que, de acuerdo al modelo que yo use, encuentro soluciones distintas, más o menos exactas. En principio, la más exacta va a ser la que nos dé la ecuación de Shockley, que es Q1. Q2 es la de interruptor ideal, va a ser quizá la menos exacta. Y Q3 es la de interruptor con umbral, que en principio, en este ejemplo, estamos viendo que realmente usar el modelo de interruptor con umbral es casi lo mismo que usar el modelo de Shockley. Ven que los puntos Q están muy cercanos. Este tiene un poquito más de error, para este caso en particular, que estamos trabajando con fuentes de tensión relativamente baja, 5 voltios. Si este mismo ejercicio lo resuelven con una fuente de 500 voltios y lo grafican, van a ver que los tres puntitos están muy cerquita entre sí y los tres modelos son prácticamente equivalentes. Acá está resuelto cuáles son las coordenadas de estos tres puntos, que sería la solución de este circuito aplicando los tres modelos para el diodo. Entonces, si este primero está hecho de una manera un poco gráfica, sería solucionar las ecuaciones. Q2, que es el de interruptor con umbral. ¿Qué nos decía el modelo de interruptor con umbral? Que la tensión iba a ser 0. Y calculamos la corriente. ¿Cómo la calculamos? 5 voltios menos 0 dividido R1, 33,3 mA. Fíjense que Q2 coincide con el punto B que habíamos calculado hace un ratito. Entonces, ven que la corriente es tensión 0, corriente, acá le puse 33, pero era 33,3. En cambio, Q3 está obtenido con el modelo de interruptor con umbral, entonces tiene una tensión de 0,7, eso va a pasar siempre cuando usemos el modelo de interruptor con umbral y tengamos polarización directa, y calculamos la corriente, nos da 28,7. ¿Cómo se hizo este cálculo? Esto podría haber sido gráfico si yo lo hago todo prolijito y lo mido bien, pero también lo podemos calcular acá. Es 5 voltios menos 0,7. En la resistencia quedan 4,3 voltios. 4,3 dividido 150 da 28,7. Entonces acá tenemos las tres posibles soluciones de acuerdo a qué tan preciso sea el modelo que decidimos usar para ese diodo. ¿Cuándo hay que usar cada modelo? Depende de cuánta precisión necesitamos en el resultado. En principio,
vamos a tener que decidir entre estos dos modelos. No vamos a usar nunca el de Shockley. Nosotros vamos a usar o el interruptor ideal o casi que siempre el ideal con umbral. Este va a ser el modelo por excelencia que vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios. ¿Cuándo no vale la pena usar este y podríamos usar este? Cuando las tensiones involucradas son altas. ¿Cuánto es alto? Y depende de cuánto admitamos error. Todo esto es relativo. Si nos queremos mantener con errores menores al 1%, las tensiones tendrían que ser 100 veces la tensión de umbral, o sea, 70 voltios. A partir de los 70 voltios, usar el modelo ideal mete errores menores al 1%. Entonces, ya se justifica simplificarlo a ese modelo, porque de todas maneras no introduce mucho error. Pero hay veces que podemos admitir 10% de error, en algunos casos que son cálculos gruesos. Entonces, ya con fuentes de 7 voltios, podríamos usar el modelo ideal. Pero depende de cada aplicación. En principio nosotros o les vamos a aclarar, y si no les aclaramos, usen el modelo interruptor con umbral. Bien, nosotros nos vamos a manejar con el modelo azul. Pero acá les quería mostrar que depende del modelo, cambia un poco la solución, pero a veces acá se justifica por qué usamos interruptor con umbral y no el modelo de Shockley. El modelo de Shockley es matemáticamente re difícil, y fíjense que el resultado es 28.3 o 28.7, 0.7 o 0.75. Para la mayoría de aplicaciones esos errores son despreciables y no justifican que usemos un modelo matemático tan complicado. ¿De acuerdo? Circuitos de mucha corriente son un caso bastante particular, que es cuando están trabajando con potencia, y ahí quizá necesitemos usar otro modelo, pero es como un caso, es la excepción. Acá estamos viendo de solucionar los ejercicios regla. Cuando los manejemos, después ponemos las excepciones. Este error va a ser despreciable o no de acuerdo a tu aplicación. Por eso, acá no hay reglas universales. En principio, este error acá que hay como, supongo que esta es la solución real, ¿no? Que tampoco lo es. Recordemos que el modelo de Shockley no es perfecto. Lo perfecto es la medición del diodo. Pero esto es, para nosotros acá en adelante, esto sería la respuesta real. Y estas dos son las simplificaciones. 5 mA de error en 28 es un 16% de error. En algunas aplicaciones es despreciable, pero en general más de 10% de error no se permite. En particular, en el ejercicio que le damos nosotros, las tolerancias y los resultados son del 5%. Entonces, cualquier cosa que genere errores mayores al 5 no sería aceptable. ¿De acuerdo? Pero hay aplicaciones en que sí, un 20% está bien, porque yo necesito saber el orden de magnitud. Entonces, no es que sea una regla universal. Bien, avancemos, que si no, nos hace complicado al final de la clase. Bien, eso sería para solucionarlo. Esto es una cosa conceptual, porque hay ejercicios de la guía de ejercicios para que los prueben, pero no es algo que vamos a estar haciendo para solucionar un circuito. Podría, y está correcto, y a veces, si tuviéramos un componente raro que no conocemos bien, pero que lo podemos medir, nos da una curva así, y no queremos parametrizarlo matemáticamente para resolverlo, el método gráfico es una alternativa. Entonces, la tenemos que tener como herramienta, pero no va a ser la que más usemos para solucionar circuitos. Nosotros vamos a intentar solucionar con análisis circuitales de mallas, haciendo que, reemplazando el diodo por algún modelo lineal que funcione para la zona en la que estamos trabajando. A ver, ahora que se los explico, quizás se entienda más. Acá dibujé el modelo lineal con umbral, que es el que les dije que más vamos a utilizar. Entonces distinguimos principalmente dos regiones, que es cuando el diodo está en conducción, que está acá en azul,
cuando el diodo está en corte, que no permite la conducción, que es esto que está en rojo. Que sabemos que cuando esté polarizado inversamente, no permite la circulación de corriente. Cuando está polarizado directamente, sí permite la circulación. ¿Bien? Esto es el modelo de las simplificaciones, que es la que más vamos a utilizar. ¿Qué límites tiene ese modelo? Primero que esto no puede ir hasta al menos infinito, porque recuerden que hay un efecto de avalancha a partir de una tensión de polarización inversa, en donde el diodo empezaba a conducir. Entonces, acá ojo, esto no es que podemos irnos para atrás hasta el infinito. Y acá, cuando conduce, tampoco podemos irnos para arriba al infinito, porque llega un momento que la corriente es tanta que el diodo se rompe por temperatura. Entonces, este segmento también es limitado porque llegamos a una corriente máxima del diodo. Bien, pero en principio el diodo puede estar en cualquier punto de este segmento rojo o en cualquier punto de este segmento azul y está operando correctamente. Pero ven que tiene dos funciones bien distintas y bien marcadas. Entonces, para poder solucionar un circuito, nosotros vamos a tener que saber en cuál de las dos zonas está operando el diodo. Muchas veces lo vamos a poder ver, eso viene un poco con la experiencia, o con la simplicidad del circuito, y vamos a saber en cuál de las dos está a priori. Entonces, directamente podemos aplicar el modelo que le va. Pero a veces no. Y hay ejercicios en la guía en que ustedes, en principio, no van a saber cuál de los dos modelos es el correcto para esa situación. Entonces, tenemos que ver cómo resolvemos cuál elegir. Si sabemos que está en polarización inversa, el modelo que vamos a elegir es de un circuito abierto. ¿Por qué? Porque recordemos que en polarización inversa lo que nos aseguraba el diodo era que la corriente es cero. ¿Qué circuito es de corriente cero? Un cable abierto, una llave abierta. Entonces, si lo queremos modelar como polarización inversa, vamos a reemplazar nuestro dibujito del diodo por una llave abierta. ¿Bien? En cambio, si estamos en polarización directa, vamos a reemplazar, que sería que estamos en esta parte azul de la curva, borramos el diodo y en ánodo cátodo dibujamos una fuentecita de 0,7 voltios, de la tensión umbral. 0,7 para el silicio. Con el positivo hacia el ánodo. Ojo con eso. Y recordémoslo, porque después cuando veamos el Zener va a ser distinto. Entonces tenemos que saber cómo tenemos que poner esta fuentecita. El positivo hacia el ánodo. ¿Bien? Porque en este caso el diodo lo que nos asegura es que la tensión es 0,7. ¿Recuerdan lo que vimos al principio? Cuando está en directa, ¿qué nos aseguraba el diodo? Que su tensión era 0,7. Cuando estaba en inversa, ¿qué nos aseguraba el diodo? Que su corriente era 0. Bueno, eso mismo ahora lo estamos modelando circuitalmente. Si está en inversa, lo modelamos como una llave abierta. Si está en directa, lo modelamos como una fuentecita de 0,7. Y decíamos que el diodo nos asegura esto lo tenemos que calcular. En este caso, el diodo nos asegura esto lo tenemos que calcular. Y ahí es donde tenemos que tener criterio para entender si está funcionando el diodo como nosotros supusimos. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Suponemos que el diodo está en una de esas condiciones. A veces va a ser fácil verlo, pero a veces no. Entonces, nos vamos a jugar por uno de los dos modelos. Suponemos que está en polarización inversa. Entonces, lo borramos y dibujamos esto. Eso nos asegura que la corriente va a ser 0. Cuando hagamos eso, vamos a poder calcular la tensión de diodo. Y esa tensión es donde vamos a tener que hacer una verificación para ver si elegimos bien. ¿Por qué? Porque este circuito, o este modelo, describe en realidad toda esta recta.
ver si le puedo dibujar. Esto que está acá, una llave abierta, describe todo esto. Pero en realidad nuestro diodo solamente puede funcionar entre acá y acá. Entonces, cuando nosotros reemplazamos, la electrónica no sabe que solamente puede funcionar entre acá y acá. La electrónica me da una respuesta dentro de toda esta recta. Entonces, yo tengo que asegurarme que el diodo está funcionando en su zona de operación real. ¿Cuándo está el diodo en operación real de polarización inversa? Cuando la tensión es mayor que la tensión de ruptura por avalancha y menor que la tensión umbral de 0,7 voltios. ¿Bien? Si yo resuelvo esto y me da entre estos puntos, quiere decir que elegí bien y está en polarización inversa. Si yo cuando reemplazo este modelo calculo y me da, por ejemplo, acá 2 voltios, quiere decir que me equivoqué y no estaba en polarización inversa. Y en realidad estaba en polarización directa. Bien, esto va a ser siempre un ejercicio de prueba y error. Cuando tengamos un poco más de práctica, vamos a elegir siempre bien y esto va a ser simplemente verificar y decir, sí, le pegué al modelo. Pero las primeras veces no vamos a saber, entonces hay que verificarlo y entender qué pasa si no se cumple. Si no se cumple, es que o se está rompiendo por avalancha o me equivoqué de modelo y tengo que cambiarme de modelo. Lo mismo pasa con este modelo. ¿Qué pasa si hubiésemos arrancado suponiendo que era polarización directa? Bien, sacamos el diodito y ponemos nuestro modelo más simple. Este modelo, ¿a qué curva responde? Y en realidad responde a toda esa curva. Ahora lo vamos a hacer un poquito mejor. Este modelo responde a esa recta completa. Nosotros tenemos que saber que no todo es posible, sino solamente entre acá y acá. Entonces, reemplazamos. Eso nos asegura esta condición y nos va a permitir calcular la corriente. Nosotros tenemos que verificar que la corriente sea mayor que 0 y menor que I máxima. Quiere decir que estamos en la zona esta verde. ¿Qué pasa si cuando reemplazamos, calculamos la corriente y la corriente nos da menos 10 mA? Acá abajo. Quiere decir que nos equivocamos en el modelo y teníamos que haber elegido el otro. ¿De acuerdo? Son siempre los dos caminos que vamos a poder optar. Elegimos uno, reemplazamos, verificamos si elegimos bien. Si no elegimos bien, vamos al otro. O podría pasar que elegimos esto, verificamos, está bien o no, entonces nos pasamos al otro. Tenemos que modelar el diodo correctamente, en polarización inversa o polarización directa. Pero eso, no hay un método mágico anterior, lo vamos a tener que validar con estas opciones. Esto es lo que nos va a decir si elegimos el modelo correcto. No, no hay forma de acertar siempre. Incluso eso, lo que yo soy la guía, yo hay uno cada que lo lee y acá cuál iba, y no lo sé. Entonces, pruebo uno. Cuando tienen práctica, esto lo hacen rapidísimo. Bien, está bien, siguen. Ah, no está mal, pongo el otro. Vamos a ver, intentemos avanzar un poquito más. Estamos medio nervios, pero bueno. Entonces, acá está, si se quiere, conceptual, lo que acabamos de decir de qué pasa cuando está polarizado directamente. ¿Ven? En este caso es bastante, si me dan este circuito, y es fácil ver, si no les es fácil ver, no se preocupen, cuando tomen un poquito de práctica se van a dar cuenta, que acá el diodo va a estar polarizado directamente. Ven que tiene el positivo de la fuente con el positivo del diodo. Eso lo va a polarizar directamente. Entonces directamente elijo mi modelo de polarización directa. Entonces, borro el diodo y dibujo una fuentecita de 0,7 voltios.
Cuando dibujé la fuentecita de 0,7 voltios, ya esto lo puedo resolver. Ya esto es un circuito sencillo como los que pueden haber visto en Física 2. ¿Qué voy a resolver? Acá lo tengo. Este modelo me define la tensión, lo que hay que calcular es la corriente. Entonces, ¿qué tengo que...? Perdón, por otro lado. ¿Qué tengo que calcular acá? La corriente que circula. ¿Cómo la calcula? BS menos BU dividido R. Ven que acá la tensión en la resistencia es BS menos BD, pero yo ya mi BD lo reemplacé por mi modelito de tensión de umbral. Entonces, ya en esta etapa puedo decir que la tensión en la resistencia es BS menos BU, y por lo tanto la corriente en la resistencia, que es la misma corriente del diodo, porque está todo en serie, es BR dividido R. Ahí calculo. Cuando calculo, tengo que venir acá y ver eso que acabo de calcular. ¿Está entre los límites de funcionamiento de un diodo en polarización directa? Sí, sí está. Buenísimo. Entonces lo tengo solucionado el ejercicio. Acá hace además una aclaración más. Si BS es mucho mayor que BU, por ejemplo, si BS fuera 70 voltios, y restarle 0,7 ya es poco significativo. Entonces, si BS es mucho mayor que BU, BR es prácticamente BS, porque restarle BU no es numéricamente importante. Entonces podemos ir a un tercer modelo, que es cuando aplicamos el modelo interruptor ideal, no interruptor con umbral. Cuando la tensión de alimentación es mucho más grande que la tensión umbral, podemos no poner la fuentecita y directamente decimos que es un corto. Esto lo habíamos visto la semana pasada, cuando decíamos cómo modelamos cada etapa. Decíamos, en el modelo de interruptor ideal, en polarización directa, directamente es una llave cerrada. Esto es, si se quiere, adicional. A mí me importa que entiendan este modelo. Porque si aplican este acá, también les va a dar bien. El problema es que es un poquito más complicado. Por eso, esto es una simplificación para cuando estamos con tensiones altas, y bueno, no usemos más el 0,7 y lo hacemos un poco más sencillo. Pero entre esto y esto no es mucho más sencillo, y este modelo sirve siempre, y este modelo sirve a veces. Entonces yo les recomiendo que aprendan a usar bien este, que con este se solucionan todos los ejercicios de la guía. Si se dan cuenta que está esta condición y quieren usar el modelo más fácil, lo pueden usar. Pero es a riesgo de ustedes de que se cumpla esta condición. Entonces, la recomendación es que siempre usen el modelo interruptor con umbral. Agustín, ¿qué modelo? ¿El de interruptor ideal o interruptor con umbral? Por eso, el modelo 2 es el de interruptor con umbral, que es este que les estoy explicando acá. Si suponemos polarización directa, reemplazamos el diodo por una fuentecita de 0,7 voltios. Entonces acá borré el diodo, puse una fuentecita de 0,7. Ahora soluciono este circuito. Por Kirchhoff, lo que suman las tensiones, me da que BS es BU más BR. Despejo BR como, acá está, BR es BS menos BU, hace este término restando, y BR yo sé que es I por R. Entonces puedo despejar I como BR sobre R. Entonces esto es BS menos BU sobre R. Entonces puedo calcular la corriente de todo esto que son datos. En principal, en cualquier ejercicio, esto va a ser dato, esto va a ser dato, esto es la tensión umbral de un diodo, 0,7 voltios. Cuando la calculo, chequeo que haya elegido bien el modelo. Siempre está esta etapa de validación. Que a veces esto no se da, pero al menos tengo que, o sea, no lo tenemos como dato, no sabemos cuánto es la corriente máxima, pero esto siempre lo tengo que chequear. Si yo cuando hago esto, la corriente me da negativa,
quiere decir que elegí mal el modelo. Y tengo que hacer el otro modelo, que es el que vemos a continuación. ¿Qué pasa si estamos en polarización inversa? Ven que en este circuito también podríamos intuir fácilmente que este diodo va a estar polarizado inversamente. ¿Ven? La tensión más positiva está en el cátodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a modelar según el modelo de polarización inversa. Borramos el diodo y ponemos una llave abierta. Borramos el diodo y ponemos una llave abierta. Al tener una llave abierta, sabemos que no hay circulación de corriente. Al no haber circulación de corriente, no hay caída de tensión en R. Esto es cero. Entonces, ¿qué tensión hay acá? Cátodo-ánodo. Lo despejan y le va a dar que la tensión cátodo-ánodo es menos Bs. Perdón. Disculpen. Recuerden que la tensión de diodo era positiva hacia el ánodo, no hacia el cátodo. Entonces, ¿cuál es la tensión de diodo en este caso? Si este es el positivo, acá no circula corriente. Acá está el planteado, ¿no? Pero conceptualmente es la fuente esta al revés. Entonces, mi tensión de diodo queda menos Bs. ¿Qué tengo que hacer? Verificar que elegí bien. ¿Cómo verifico que elegí bien? Me fijo que esa tensión, que me dio menos Bs, sea menor que la tensión umbral. Seguro que sí, porque esto es un número negativo y esto es 0,7. Y tengo que verificar que no haya llegado a la tensión de ruptura, que es lo que les dice acá. Acá está con los signos invertidos, pero la idea es que la tensión de ruptura suele especificarse como un número positivo, pero en el gráfico, por eso en el gráfico yo les puse menos pi, porque la tensión de ruptura es, por ejemplo, 80 voltios. Entonces, el diodo aguanta hasta menos 80 voltios. Entonces, lo que yo me tengo que asegurar es que la tensión de esta fuente sea menor a 80 voltios. Una fuente de 60 anda bien. Una fuente de 70 anda bien. Una fuente de 90 no cumple. Entonces, el diodo no aguanta esa cantidad de tensión, no soporta bloquearla, pasa a trabajar en la avalancha y en realidad circula un montón de corriente y no puedo aplicar este modelo. Bien, pero el concepto es ese. Elijo el modelo, acá elegí polarización inversa, reemplazo por lo que me dice el modelo de polarización inversa, una llave abierta, calculo la tensión y verifico que esté dentro del rango de trabajo del diodo sin romperse. Sí, el PIB siempre va a ser dato. Está en la hoja de datos de los diodos, o se lo vamos a dar como dato. Hay ejercicios en que les piden, en este circuito dado, ¿cuál es el PIB mínimo de un diodo que yo tengo que comprar? ¿Se entiende? O sea, puede ser que el circuito, ustedes calculen cuánto tiene que soportar. Tiene que soportar, por ejemplo, 150 voltios. Entonces se les pregunta, ¿qué PIB tiene que tener el diodo que van a poner ahí? Y más de 150, 160, 180, 200. O sea, no se calcula, sino que se especifica el necesario y uno va al listado, al catálogo de las empresas de electrónica y dice, bueno, puede tener que comprar este que tiene 500, que tiene 200, que tiene 100, el que necesite. O sea, uno lo que calcula es el PIB mínimo para un circuito en particular. Bien. Ya después vamos a hacer algunos ejemplitos, o cuando vamos a seguir con esta metodología de elegir un modelo, reemplazar y verificar. Si la verificación se da, ya tengo el circuito resuelto. Sí, hay mayor PIB, o mayor costo, o mayor tamaño. Sí, es como una de las especificaciones de los diodos.
pero no necesariamente, o sea, en general, no es el principal parámetro que nos da el costo de un diodo. Para diodos de alta tensión, sí, se ponen costosos, pero es cuando estamos hablando de diodos que soportan 1000 voltios. Eso es así, define el costo, el PIB. Pero en general en diodos comerciales que podemos utilizar para circuitos de, digamos, del hogar, no va a ser el PIB el que define el costo. Va a haber recreo cuando lleguemos, creo que hasta la diapositiva 15, más o menos nos quedan algunas. Depende digamos, los títulos de hoja de datos en general te dicen para qué sirven. No tienen un nombre especial los diodos de alta frecuencia. Pero sí hay diodos que están específicamente diseñados para responder rápido y otros que no. Pero no tienen un nombre particular, Maxi. Avancemos un poquito, así no se nos pone muy tarde el recreo. Vamos a ver un tercer tipo de diodos, que es muy sencillito y ustedes ya lo conocen en realidad, que es el diodo LED. ¿Por qué se llama LED? Es por Light Emitting Diode, que es diodos que emiten luz. No nos vamos a ir acá a las bases físicas de por qué emiten luz. Es una cuestión de los dopados que se usan, las magnitudes de los niveles de energía, que cuando uno los excita pasan a niveles de energía superior y luego cuando vuelven a bajar al estado latente, la energía que emiten le queda cómodo emitirla en forma de luz. Es una forma de decirlo, ¿no? Pero viene por ahí el principio de funcionamiento de los diodos de luz. Justo trabajan con átomos cuyas bandas de energía, para pasar de uno a otro, la energía que emiten está en nuestro rango visible. Entonces nosotros lo vemos como luz de distintos colores dependiendo de los materiales y los dopados que se utilicen. Entonces el diodo LED, que tiene simbolito, un diodo convencional, y se le suele dibujar unas flechitas así. Eso es que emiten luz cuando están polarizados directamente. Entonces son diodos que parecen, y el funcionamiento es bastante parecido a un diodo rectificador, pero que, perdón, voy a dibujarlo un poquito mejor, tienen una tensión umbral un poquito mayor que los de silicio y que depende en particular del color del LED. Entonces también van a bloquear cuando estén polarizados inversamente, no dejan pasar corriente y no van a encenderse, y cuando estén polarizados directamente y superemos una tensión umbral, que no va a ser de 0,7, va a ser de otros valores, empiezan a conducir y toda esa corriente que conducen lo vamos a ver reflejado en luz que emiten. O sea, acá la intensidad de la luz depende de esa corriente. Mientras más corriente yo le haga circular, más luz va a emitir. Y el color en general va a definir esta tensión umbral. Acá tenemos algunos ejemplos. Un diodo azul tiene una tensión umbral de 5 voltios en vez de 0,7. Un diodo amarillo tiene una tensión umbral de 2,1 voltios. Entonces, el color depende de la tensión umbral. Y la intensidad de la luz depende de la corriente. Fuera de eso, no tienen otra particularidad, los modelos son los mismos. El modelo para cuando está polarizado inverso es una llave abierta. El modelo cuando está polarizado directo es una fuentecita. Lo que va a cambiar es ese valor. No va a ser 0,7, va a ser 5, va a ser con 2, va a ser 0,8. Fuera de eso no tienen ninguna otra particularidad. Estos diodos que, como saben, se están usando muchísimo, ahora ya se hacen televisores con esta tecnología. Si bien los diodos se conocen hace 50 años, lo que se ha avanzado mucho es en la miniaturización del diodito, del LED. En general, como no están previstos para aguantar tensiones inversas, no se le hace mucho foco al PIB,
Por lo que sí suele ser un poco menor, pero en realidad, por la manera en que operan, es raro que se vean estresados por tensiones inversas. Uno lo pone en lugares donde quiere que se encienda y va a tener polarizaciones más bien directas o cero. Es raro que tengan que aguantarse polarizaciones inversas muy fuertes. Por eso es que no se presta mucha atención al PIB de los LED. Si se conecta inverso, no se prende. No es que cambie el color, simplemente no se enciende. Ahí, Agustín, podemos decir que es prácticamente cero el PIB. No es que va a ser cero. Va a ser, quizás no sea del orden de los cientos de voltios, sino sea de las decenas de voltios, pero sí aguantan tensión inversa, pero quizás no tanta. Pasan la avalancha más rápido que un diodo rectificador. Bien. Bueno, nos quedan un par de temitas y podemos hacer un cortecito. El signo de pregunta es, no está confirmado que sean esos los materiales. Esto es a modo simplemente anecdótico, no es que se le va a tomar de qué material el diodo LED de color amarillo. Distintos materiales forman los distintos colores, pero acá esto no está verificado, por eso tiene el signo de pregunta. El diodo en general se quema por potencia, va a ser siempre, creo que les dije en la clase pasada. Cuando le pasa mucha corriente, el problema es que se calienta y al calentarse se rompen los materiales. Tanto porque conduce mucha corriente indirecta como por una polarización inversa muy grande que llega a la región de avalancha. Cuando empieza a conducir, ahí se calienta y se rompe también. Lo más normal es que cuando se rompan, se abren. Las dos cosas pueden ocurrir, pero lo más normal es que estos dispositivos, cuando se rompen por temperatura, quedan en circuito abierto, quedan como llaves abiertas. Hay algunos que pueden quedar como cortocircuitos, pero es bastante más raro. Por regla podemos asumir que cuando se rompe va a ser circuito llave abierta. Bien, seguimos entonces. Esto es una aclaración que vamos a empezar a utilizar. No siempre vamos a dibujar la fuente, sino que vamos a decir cuál es la referencia, que es 0 voltios, y vamos a poner puntitos con los niveles de alimentación, que van a poder ser positivos, que reemplazaría una fuente con esta polaridad, o negativos, que reemplazaría una fuente con esta polaridad. Esto es simplemente para la aclaración que veníamos dibujando siempre la fuentecita de excitación, y ahora nos va a quedar en algunos casos más cómodo directamente decir, este punto tiene 12 voltios. Bueno, representa una fuente de continuo de 12 voltios que está en algún lugar, nosotros hacemos referencia solamente al nodo que tiene esa tensión. Acá hay otra cosita interesante que es, justo viene a colación de lo que me vienen preguntando de cuándo se rompen los diodos, que puede ser cuando está en conducción, por tener mucha corriente, que como les digo, en realidad va a ser que se rompan por una cuestión térmica, pero al fin y al cabo lo podemos pensar como que se rompen por una corriente, porque están relacionadas. Más corriente, más disipación, más temperatura. Entonces los diodos a veces nos especifican la corriente máxima. Esa corriente máxima varía muchísimo, depende del tamaño del diodo, pero en diodos rectificadores de alta potencia puede llegar hasta 200 amperes. Esto es un diodo grandote, de los que les mostraba que vienen con un tornillo, vienen para ajustar. Esto es un diodo rectificador de alta potencia.
un diodo que ustedes pueden utilizar va a ser más del orden de 1 ampere la corriente máxima, pero en cualquiera de los casos puede suceder, incluso con diodos de 200 amperes, que no nos alcance para nuestra aplicación, que necesitamos un diodo que permita que pasen 500 amperes. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Compramos un diodo más grande siempre, y es una forma, pero en general podemos aplicar algunas de estas soluciones que son más económicas o nos permiten utilizar los componentes que tenemos más a mano. Cuando tenemos que aumentar la capacidad de corriente de un diodo, lo que podemos hacer es conectar diodos en paralelo. Si conectamos diodos así, todos los ánodos juntos, todos los cátodos juntos, el circuito lo ve igual que si fuera un solo diodo. No se da cuenta que son muchos. Porque cuando es polarización inversa son todos llaves abiertas. Y si fuera una llave abierta o 10 llaves abiertas no nos damos cuenta. Y cuando está en polarización directa son todos fuentecitas de 0,7 en paralelo. Yo tampoco me puedo dar cuenta si es una sola o si son un montón. Entonces, para el circuito, diodos conectados así trabajen como un solo diodo. Pero, cuando yo necesitaba que circulen 500 amperes y un solo diodo no lo iba a aguantar, si pongo 5 diodos, cada uno circulan, si son 5 diodos con tensiones similares, tienen que ser de la misma familia, no puedo usar diodos todos distintos porque lo que va a pasar es que uno solo conduce y el resto no, y se rompe ese, después conduce otro y se rompe otro. Hay algunos problemas, esto es conceptual, en la práctica no es tan fácil como conectarlos así, pero conceptualmente yo puedo conectar diodos en paralelo y lo que va a pasar es que la corriente que yo necesito conducir se divide en partes iguales y me baja las exigencias de corriente máxima del diodo. Bien, entonces por ejemplo en este caso si yo tenía diodos de hasta 200 y tenía que conducir 500, pongo 5, por cada uno pasan 100, es menos de 200, estos no se rompen. Sí, en la práctica, si uno los conecta así, esto no funciona porque si uno conduciese un poquito más por cualquier circunstancia y se calienta un poco más, el problema es que cuando se calienta se vuelve más conductor, conduce más y se calienta más, y al final pasa toda la corriente por uno, lo rompe, después va al siguiente, que puede ser, no necesariamente va a ser el siguiente acá, sino que puede ser el último dibujado, pero va a ir pasando por el que esté más caliente hasta romperlo. Entonces lo que se hace es agregar unas pequeñas resistencias de ecualización que van a compensar un poco ese problema. Esto se los digo también como información adicional. Por ahora y para esta materia lo que nos interesa es entender la posibilidad de aumentar una especificación, en este caso de la corriente de conducción, con la conexión de diodos en paralelo. La contrapartida, o la otra cara de la moneda, es qué pasa cuando necesitamos aumentar la tensión pico inversa. También podría pasar que necesitamos que aguante 500 voltios y tenemos diodos que aguantan 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a la conexión en serie. Entonces, si conectamos ánodo con cátodo, ánodo con cátodo, ánodo con cátodo de esta manera, cuando esté polarizado en directo, en realidad no va a ser igual que si fuera uno solo. Acá no está tan transparente el uso de muchos, porque en realidad va a ser 0,7 más 0,7 más 0,7. Si puse 10 diodos, este diodo equivalente tiene una tensión umbral de 7 voltios. Pero, ¿cuándo vamos a necesitar aumentar mucho el PIB? Cuando estamos trabajando con tensiones altísimas. Si estamos trabajando con tensiones altísimas, esto no es una desventaja muy grande que nos crezca la tensión umbral. Y la ventaja es que cuando sea inversa la polarización, como en este caso, yo acá puse 500 voltios, por ejemplo,
Y si yo ponía un solo diodito, que tenía una tensión pico inversa de 100, entraba en avalancha y se rompía. En cambio, si pongo 10 diodos, estos 500 se dividen 50 en cada uno, se dividen en partes iguales en todos los diodos, y cada uno, como tiene 50, que es menor a 100, aguanta y el circuito funciona y trabaja como circuito abierto. Bloquea mis 500 voltios, que es lo que yo quería. Entonces, conceptualmente, los diodos en paralelo nos van a permitir aumentar la corriente directa que maneja el diodo. Los diodos en serie nos van a permitir aumentar la corriente de polarización inversa que soporta el diodo. Bien, son las dos caras de esta moneda que es el diodo, que aplica una u otra conexión para solucionar los dos grandes problemas que puede haber de escala. Sí, la conexión está, todo esto lo podemos pensar como un solo diodo, cuya tensión umbral del compuesto es n veces la tensión umbral, pero el PIB del compuesto es también n veces el PIB original. Entonces, que esto es lo bueno, esto es lo que buscamos. Aumenta el PIB de la conexión compuesta, la conexión serie. Bien, vamos a revisar rápidamente este rectificador y vamos al recreo. Estuvimos viendo cómo trabajar con los diodos en circuitos sencillos, cómo lo íbamos a modelar. Tenemos que reconocer en qué polarización estaba para poder aplicar el modelo correcto. Y vamos a verificar, siempre que apliquemos un modelo, después verificamos que esté dentro del rango de trabajo de ese modelo. Ya en la clase pasada les he dicho que una de las principales funciones, una de las principales utilidades de los diodos es la posibilidad que tienen de transformar o de de obtener tensiones de continua a partir de excitaciones de alterna, que es algo que un circuito lineal no podía lograr. Un circuito lineal nunca va a hacer aparecer tensión de continua desde tensión de alterna. Sí o sí necesitamos algún tipo de dispositivo no lineal. Ese dispositivo no lineal, en este caso es el diodo, que por eso es el nombre de diodo rectificador, porque nos permite hacer circuitos rectificadores. La palabra rectificador hace alusión a eso, a la posibilidad de, desde una tensión de alterna, obtener una tensión de continua. La imposibilidad de los circuitos lineales de obtener continua a partir de la alterna no es porque sean pasivos, sino porque son lineales. Los circuitos lineales no nos permiten intercambiar la frecuencia de las señales de excitación. Si yo excito con 100 Hz, saco 100 Hz. No voy a poder nunca ni sacar 150, ni 200, ni 1000, ni 0, que también es una frecuencia. Podrían ser componentes activos, pero si son lineales, no me van a permitir cambiar la frecuencia o los componentes de frecuencia de la excitación. Entonces nunca me van a permitir sacar continuo de la alterna. Es porque son lineales. Ahí es donde el diodo, con su característica no lineal, nos va a permitir esa transformación, que viene a ser algo súper útil, porque hay un montón de dispositivos que trabajan con continua, y nuestra red de alimentación es de alterna. Entonces, si no existieran los diodos, se nos complicaría mucho que existan tantos dispositivos de continua y que nuestra red de distribución sea de alterna. Como están los diodos, vamos a poder hacer esa conversión de manera relativamente sencilla. Bien, lo vamos a interpretar primero al diodo como interruptor ideal. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando de alguna manera con tensiones altas. Podemos asumir que estamos trabajando con la tensión de red, que como dijimos la clase pasada, son 311 voltios de pico. Entonces, 311 es mucho mayor a 0,7. Podemos utilizar interrupción ideal
para esta parte del trabajo. Entonces, suponemos una excitación. Ahora, la fuentecita, ven que ya no es más una fuentecita de continuo como veníamos dibujando, sino que es una fuente alterna, una excitación sinusoidal, con una tensión pico y una frecuencia. Por ahora no nos va a importar mucho la frecuencia, sino va a importar la tensión pico. Pero sabemos que tiene un periodo, tiene un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Y acá vamos a ver que, de acuerdo al momento que estemos analizando, el diodo va a trabajar con distintos modelos. Cuando estemos en el semiciclo positivo, y definimos que este es el positivo de esta fuente, vemos que en este semiciclo el diodo va a estar polarizado directamente. Eso quiere decir que lo vamos a poder reemplazar por su modelo de polarización directa, que cuando estamos analizando el modelo interruptorial, el modelo de directo es una llave cerrada entre ánodo y cátodo. Entonces, para esta primera mitad del periodo, entre 0 y t sobre 2, el diodo está polarizado directamente y decimos que el diodo está encendido. Trabaja como una llave cerrada. El diodo conduce en el semiciclo positivo. ¿Bien? Entre 0 y t sobre 2, el diodo conduce y lo reemplazamos por un cortocircuito. Entonces, si dibujamos la tensión de salida, que es la tensión de nuestra carga, nuestra resistencia útil, vamos a ver que entre 0 y t sobre 2, veo copia de I. Entonces, esto está copiando esto de acá, porque esto es una llave cerrada. Hasta ahí. ¿Qué pasa entre t sobre 2t? En donde la tensión es positiva acá abajo y positiva acá abajo y negativa acá arriba. Ahí el diodo está polarizado en inversa. Decimos que el diodo polarizado en inversa es un diodo apagado, cuyo modelo es, acá el modelo de una llave cerrada, acá el modelo es una llave abierta, para esta segunda mitad. Vamos a hacer con otro color. En esta segunda mitad tenemos que dibujar una llave abierta. Si hay una llave abierta, no hay circulación de corriente y VO se hace 0 para todo ese semiciclo. Entonces, ahí vemos que el comportamiento no lineal hace que en un semiciclo copia, conduce, está encendido, en el otro semiciclo se abre, se apaga, no permite el paso de corriente y vemos que la tensión de salida es 0. Esa conversión de acá a acá hace que, fíjese cuál es el valor medio de la tensión de la entrada. Es 0, porque esto es una semidial. En cambio, esta salida, que tiene solamente el semiciclo positivo, ya sí tiene un valor de tensión medio. Ahí está la conversión de alterna en continua. Después vamos a tener que aplicar un método de filtrado para sacar todo esto que sube y baja y vamos a poder sacar una tensión continua bastante pura para la resistencia, para el dispositivo que necesitemos. Esa parte de filtrado la vamos a ver más adelante, pero ya al menos tenemos una señal cuya tensión media no es 0. En la entrada era 0, en la salida no. Esto lo logró un componente no lineal, únicamente. Si el diodo estuviera al revés, hubiese sido al revés. Acá no conducía y acá dejaba pasar la parte negativa, así. Para esta definición de tensión de salida. Se filtra con capacitores, sí. Los componentes de filtro va a ser de algún tipo capacitivo. Vamos a ver que hay otros. Con un inductor se puede hacer un filtro un poco más eficiente. Pero en principio sí. La agregada de capacitores va a permitir transformar esta señal en una continua, que es lo que estamos necesitando, que es el objetivo de todo este análisis. El rectificador lo que pretende es de una alterna sacar una continua. La aplicación del dedo nos permitió de una señal que tenía tensión media 0 obtener una señal con tensión media
no cero, que podemos calcular. Si hacemos la integral, la definición de B media ya la vieron, es la integral entre 0 y t de BO de t diferencial de t. Si la calculamos para esta forma de onda, vamos a ver que es la tensión de entrada pico dividido pi. O sea, si le aplicamos los 311 voltios de que es la tensión pico de nuestra red de alimentación a un circuito de este tipo, la tensión media en la resistencia de carga va a ser de aproximadamente 100 voltios. 311 dividido pi, un poquitito menos de 100. Bien, este es el rectificador más básico, se llama rectificador de media onda porque solamente deja pasar la mitad. Y el otro dato importante que está acá explicado es que en el semiciclo positivo nos deja pasar la tensión, entonces hay que calcular la corriente, habría que hacer unos cálculos. En el semiciclo negativo, que no deja pasar, y lo modelamos como una llave abierta, tenemos que ver cuánta es la tensión que tiene que lograr bloquear. Y eso se va a dar en este punto. En el pico negativo, acá va a haber 311 voltios respecto a este punto. Si esto es 0, esto es 311 negativos. Y vienen, y es lo que tiene que bloquear. Acá no hay caída porque no hay conducción de corriente. Entonces, ¿cuánta es la tensión que tiene que poder bloquear este diodito? No está acá escrito, pero es una tensión pico de entrada. En el caso de nuestra tensión de alimentación, si nosotros queremos rectificar directamente lo que tenemos en el enchufe, el diodo que usemos tiene que tener un PIR mayor a 311. 400 sería algo bueno. Tampoco podemos poner 315 porque hay variaciones en la tensión de alimentación y estaría medio jugado. Ahí siempre se dejan algunos márgenes para trabajar sobre seguro. Entonces, si quisiéramos hacer un rectificador de media onda para conectar derecho a nuestro enchufe, el diodo que elijamos tiene que tener un PIN bastante mayor a 311. ¿De acuerdo?